Ok. Bueno, espero que el diálogo haya estado bastante interesante, bastante enriquecedor. Y vamos a arrancar con la pregunta uno, el grupo uno. ¿Quién fue eh, el secretario, el encargado de los apuntes, que nos pueda, que nos pueda compartir cuál fue la conclusiones del grupo de la pregunta número uno? A ver, en el grupo número uno, déjenme ver, estaba Gabriel, Jaime Revelo, Janet, Marcelo, Sandra y Jimenita. ¿Quién? Bien, ¿Quién? bien, bien, Daniel. No estaba seguro si era del grupo uno o no, por eso no respondía, pero Está la- bien. de que no presté atención en ese puntito. Eh, Llegamos a ver cuál es la importancia de la subdivisión del Nuevo Testamento y creo que llegamos más o menos a la conclusión o lo que logramos entender eh, sabiendo de que fueron escritas algunas cartas o no están bien en su orden, fueron todas escritas en distintos tiempos, pero creo que podemos entender de que lo principal es la vida, el nacimiento de Jesús, eh, su, su ministerio y la resurrección, creo que es lo fundamental de los cuatro evangelios, después del comienzo de la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles, poder ver que desde ahí nació algo nuevo y se extendió y bueno, las cartas de Pablo que nos aconsejan y que nos guían a cómo poder vivir o conducirnos en este nuevo periodo del cristianismo. Después, el Apocalipsis, que es algo profético o de los últimos tiempos, creo que en eso podemos ver las subdivisiones, es lo que podemos más o menos, podemos ver más o menos, y que fue escrito en un lapso muy largo, todo esto de, eh, de, de varios años, eh, que lo único que nos, nos dejó en claro que todos fueron hombres inspirados por Dios. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. El grupo 2, algo que añadir a esto, aquí estaba Freddy, estaba Ana María, Sí, estaba... eh, sí. Dice, ¿cuál es la importancia de entender las subdivisiones? Bueno, nosotros se habló de la importancia es la categorización o la jerarquización de los documentos, ¿sí? Que la subdivisión nos ayuda para entender, dice, y en los primeros libros habla del plan de trabajo de Jesús con sus discípulos. Y también la importancia de la presencia del Espíritu Santo eh, eh, al momento de la lectura. Ok, gracias. Algo que Eh, también hablamos ahí, perdón, Juan Daniel, y es el orden y cronología. ¿Te acuerdas, ya, Mirta? Sí. Orden y cronología que daba, como que nos da un orden para leer ese andar de Jesús. Creo que eso fue faltaba. ok, Gracias. gracias. Grupo 3, que está Claudia, Daniela, ok. Buen día a todos. Bueno, nosotros también no lo hablamos tanto como muy diplomático, pero lo llevamos de que es importante las subdivisiones para conocernos a sus autores. Yo llevé a los chicos un ejemplo de cuando, como uno conoce a su bebé cuando nace, cuando uno tiene una mamá, tiene a su bebé, lo va conociendo todo el proceso que va creciendo. También el tema, ¿no es cierto?, de poder conocer nosotros en los evangelios el nacimiento, el proceso de Jesús. También así como de los apóstoles y también el Apocalipsis, ¿no? Y ver también que es importante estas subdivisiones porque podemos conocer a cada autor en,
en lo que han vivido, ¿no es cierto?, la importancia de la nueva iglesia y todo eso. Y también tener en cuenta que llegamos a ese acuerdo de que en sí todas esas subdivisiones nos lleva a todo a conocer a Jesús. O sea, todo se enlaza y todo tiene un solo sentido y una sola solución que es Jesús. Ok, muchas gracias, Daniela. Vamos al último grupo, el grupo número 4. Buenas tardes, buenos días. Nos faltó un poquito de tiempo, pero lo que pudimos agendar es por ahí los 4 evangelios en la subdivisión, los hechos apostólicos, las epístolas paulinas, las cartas generales y la profética, que es el Apocalipsis. Y no es fácil por ahí categorizar a cada uno, pero sí se llega a que esta categorización o subdivisión nos ayudan a entender el texto, nos ayudan a saber que cuando nos hablamos de algo profético estamos hablando del Apocalipsis, cuando estamos hablando de los evangelios estamos hablando de vida, obra de Jesús, y que eso nos ayuda a poder entender el tema antes de comenzar una narración, a la lectura de la narración. Todos los libros, es como reflexión, todos los libros tienen en su esencia obedecer la voluntad del Señor, obedecer su voluntad, y por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas son cartas similares, pero tienen diferentes matices, se puede leer en cada uno diferentes matices. Eso es lo que pudimos agendar. Ok, recuerden que más adelante en el curso iremos ya estudiando cada segmento en sí mismo y profundizando. Ahora estamos tal vez delimitando las partes más generales, ¿no es cierto? No vamos a entrar como muy profundo en cada uno porque va a haber un espacio para ir profundizando esto. Sin embargo, y gracias por todos los aportes. Una de las principales razones de la subdivisión para darles estas categorías es el tema del género literario. El género literario es importante porque para usted no es lo mismo leer el periódico o las noticias informativas del día que leer, por ejemplo, un libro de García Márquez, ¿cierto? Usted tiene primero que entender qué categoría literaria lee y de acuerdo a eso puede entender mejor el texto que estoy leyendo. No es lo mismo leer, por ejemplo, la Constitución de un país, ¿cierto?, que un libro de poemas de Borges, ¿no es cierto? Tiene una diferente categoría literaria y si yo entiendo previamente qué género literario estoy leyendo, también es mi forma de interpretarlo. No es lo mismo leer un libro de historia, ¿no es cierto?, que un libro de cuentos. ¿Qué diferencias podemos encontrar solo en delimitar el género literario al que pertenece? Y por ahí la Jimenita es buena en el tema de esto de letras y nos puede tal vez dar algún aporte a qué diferencia tengo en leer un género literario del otro. Bueno, yo pensaría que los géneros, pues justamente nos orientan, ¿no? Porque si está relatando la genealogía, la obra, la trayectoria de Jesús, pues será más apropiado hacerlo bajo un género justamente que sea como de relato. No sería adecuado, por ejemplo, hacerlo de manera poética, como bien lo ha dicho el pastor, porque no habría un entendimiento.
Entonces, el género es sumamente importante, además, porque cada uno de los autores va a utilizar sus propios recursos para describir, para relatar, para registrar a manera de cronistas. Entonces es importante el género porque a la vez vamos a poder ver esa diversidad de los autores, pensaría yo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que Vivi también trabaja este tema de géneros gramaticales. ¿Nos puede aportar algo más a lo que ha dicho Jimenita, a este diálogo? Y lo vemos muy presente, por ejemplo, cuando leemos los salmos, cuando leemos por ahí el Cantar de los Cantares. Es un libro totalmente diferente al resto de las narraciones. Ahí es como que en esos dos podemos centrar un género poético y en otros por ahí más histórico o de relatos de sucesos. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere aportarnos a algo que podría significar la importancia de tener este tipo de subdivisión por Yo género quisiera literario? aportar, Mauricio. yo quisiera aportar algo. Y es que es importante esto del género porque le permite a uno entender qué libro está leyendo, como lo han dicho. Y si tuviésemos que precisar cuál es el género general de la Biblia, uno lo ve, nosotros los creyentes lo vemos como un documento litúrgico que nos conecta con el espíritu, con el propio. Porque los otros géneros, por ejemplo, en la Biblia hay epístola, que es un género. También hay profecía, hay narrativa, hay poesía. Todos esos géneros los utiliza la Biblia. Pero nosotros como creyentes tenemos que pensar en algo que se usa para la clasificación de la literatura y es la intención del autor. ¿Cuál es la intención con la que yo leo la Biblia? ¿Y cuál fue la intención con la que el escritor la escribe? Y luego la intención con la que se le clasifica. Entonces, ahí uno entiende por qué la Biblia no es solo una epístola, una parábola, es un libro que nos conecta a los que leemos, incluso a los que se conectan sin esta intención, están buscando algo allí espiritual. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, y me recordó las palabras de Mauricio, a un teólogo, que dice: cuando yo me acerco a la Biblia es la que me lee a mí y no yo a ella. Qué lindo, ¿no? Porque entonces está hablando de que al contrario de nosotros querer leerla e interpretarla, ella misma nos lee y nos interpreta a nosotros. Es lindo porque es un actuar de fe, es un para qué me acerco al texto, ¿no? Es decir, no solo me acerco al texto, sino para qué. Hay gente que se acerca al texto bíblico del Nuevo Testamento desde la mera ejercicio académico, ¿no es cierto? Solo quiero seguir por acercarme por acercarme. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre fue hasta tal vez los 40 años, fue ateo, ¿cierto? Y él leía la Biblia, pero él leía yo recuerdo que él le resaltaba y hacía sus apuntes de crítica y decía, esto tal vez está fuera de contexto. Y él leía mucho la Biblia, pero la leía no con la intencionalidad, de un acercamiento de fe, de un acercamiento, como decía Mauricio, tal vez litúrgico, un acercamiento en el que la Biblia me hable. Ahora, yo creo que los dos tipos de ejercicio tienen que confluir. ¿A qué me refiero? Que podemos hacer un ejercicio, si se quiere, devocional con la Biblia, pero también podemos hacer un ejercicio en el que usemos otras herramientas de análisis hermenéuticos. El líder, el mentor cristiano debe aprender a cómo convivir con estas dos cosas, porque a veces el riesgo de solo hacer un acercamiento más devocional, más de fe, es que mis interpretaciones puedan también no estar ajustadas a los contextos del mismo texto, ¿no es cierto? Entonces, las dos cosas son buenas. Es como
como un oftalmólogo que está casado, ¿no es cierto? Se acerca a su pareja y mira sus ojos, pero una de esas formas de ver a los ojos de su pareja es con amor, simplemente no le ve nada técnicamente, ¿no? Solo le mira porque él quiere mirarle, porque ahí hay un ejercicio de amor, de contemplación, si se quiere, de profundizar la relación, de conexión. Sin embargo, el oftalmólogo no puede en ciertos momentos omitir el hecho de ver que está enrojecido los ojos y que debería haber algún tipo de colirio que puede aportar ahí, ¿no es cierto? Son dos formas de mirar los mismos ojos y que son importantes, ¿cierto? Entonces, yo creo, y es mi conclusión personal, usted puede ir construyendo la suya, que el primer acercamiento al texto siempre tiene que ser el devocional. Tiene que ser con ojos de fe. Tiene que ser en el que las escrituras nos leen a nosotros. Y un segundo acercamiento, si es un acercamiento más inductivo, más profundo, en el que puedo ya ver otros elementos alrededor de este texto. Entonces, esa es mi conclusión y usted puede construir. Hay quienes miran solo la escritura desde lo devocional. Y entonces está ahí todo el ejercicio de admiración al texto, de todo, pero a veces se olvidan de ciertas formas de profundizar también en lo gramatical, en lo contextual, y puede ser que ahí también haya ciertos riesgos. Jimenita. Perdón, voy a hacer la pregunta porque no sé, perdón, pastor, no quisiera interrumpir su disertación, y es que las preguntas las hacemos al final o de momento pues vamos solucionando, porque yo tengo una pregunta que ahora se la entrego, y es: ¿qué representa el rema en la lectura de la palabra? Bueno, el rema es un término griego, ¿no? Es un término griego que, sobre todo en la línea evangélica, se ha utilizado mucho para darle otra vez vamos con el significante. Es decir, una cosa es la palabra rema en el griego, y otra cosa es la palabra, algunos no entenderán porque tal vez no vienen de una tradición evangélica muy anterior, pero por ejemplo, cuando yo leo la escritura y siento que Dios me habla de alguna forma, a eso se le ha llamado rema en nuestra línea evangélica, es decir, ay, tuve un rema de Dios. Esa ha sido la expresión, ¿no? ¿Qué quiere decir el rema de Dios? Que cuando yo leí el salmo que dice, qué sé yo, no te acerques o el Señor es mi fortaleza. Yo recibí que el Señor va a ayudarme en esta situación concreta de hoy. Ese fue mi rema, ¿no? Esa fue mi revelación, en cierto sentido, es como lo que se liga, ¿no? Ahora, la palabra rema en el griego tiene que ver solo con la palabra hablar, ¿no? El escuchar, el hablar. Pero nosotros le hemos dado a nivel de mucha de la línea evangélica el significante de como una revelación de Dios, ¿no? Yo particularmente pienso que lo que hace el Espíritu Santo es alumbrar la escritura, es decir, tú lees la escritura y él la alumbra para que la entiendas en tu tiempo, en tu momento, ¿cierto? Y que desde ese alumbrar permita esa conexión de la escritura de hace 2000 años con mi momento actual, ¿no? El sentir que el Señor está presente en mi vida por medio de esta lectura. Pero no sé si aclaro esto, tal vez no es del tema del Nuevo Testamento, pero más bien creo que este rema no es un sentido bíblico, es un sentido evangélico que le hemos dado, un significante a cierta acción en este leer de la escritura devocional.
espero responder. Marcelo. Con respecto a lo que hablaban de los géneros y todas esas cosas, yo cuando inicié en leer la Biblia, porque yo nunca había leído la Biblia, me costaba mucho leer y entender, y la verdad que la leía y me decían, bueno, anda al Nuevo Testamento, anda, y la verdad no entendía mucho y como que no me llegaba, ¿no? Entonces un día, no sé si fue, yo creo que fue el Espíritu Santo que llegó y me dijo, sentí como que, si es un libro de historia, ¿podés leer un libro de historia? Es la historia que pasó, ¿no? Así que agarré y empecé con el libro de Génesis, leyéndolo como una historia. Y leí todo lo que es Génesis, Números, todo la primera parte del Viejo Testamento, ¿no? La ley. Y aprendí muchísimo y lo leí realmente como una historia. Y eso, no sé qué género usé, cuál era el género, la verdad, pero a mí me sirvió tanto y aprendí muchas cosas. Y de hecho, acá en Argentina se dio como una novela que es Moisés, se dio la historia. Y eso a mí, cuando yo iba mirando la novela, iba viendo que todo lo que yo había leído ya lo sabía. Así que también lo traté de enseñar a los chicos que están con nosotros, que lo lean como historia, y la verdad que a mí me ayudó muchísimo eso. No sé si estará bien o no, pero la verdad que sin tener en cuenta los géneros y esas cosas, a mí me dio mucha libertad de leerlo y aprender mucho. Gracias, Marcelo. Marcelo hizo entonces una lectura devocional, ¿no es cierto? Como no tenemos todavía estas herramientas de lectura hermenéutica, que es frente a tener estas herramientas literarias, contextuales, él hace una lectura desde el corazón y está bien, porque es nuestra primera lectura, como les decía, y es significativa. El problema, Marcelo, es si con los años tú te mantienes solo en esa lectura devocional y no vas hacia un aprendizaje diferente que tal vez te haga reentender ciertas cosas que entendiste desde cierto lado, porque no toda la escritura es historia y no toda la forma de entender la historia nuestra es la forma de entender la historia de los diferentes tiempos bíblicos. ¿A qué me refiero? Una cosa es la historicidad que tenemos nosotros en la época desde la escolástica para adelante, ¿cierto? Donde se empieza a categorizar ciertas cosas para que los libros de la historia o la historia sea historia, ¿no es cierto? En cambio, antes de la escolástica, no siempre la historia tenía estas rigurosidades de fechas, rigurosidades de personajes, sino que se construía el género histórico desde otro enfoque. Y eso tenemos que también entender cuando hablamos de géneros literarios, que no son nuestros géneros literarios. Son los géneros literarios del tiempo bíblico, es decir, cuando alguien mencionó epístolas, entonces debo entender qué es el género literario epístola, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que se escribió, ¿cierto? Por eso es que a veces cometemos un error que es a veces grande, pero que todavía cuando le hacemos una lectura devocional no lo podemos dimensionar, y es leer con categorías literarias incluso de nuestro tiempo, textos que son escritos con otra categoría literaria de un tiempo pasado. Entonces ahí hay como una distancia entre las herramientas literarias que estoy usando en cuanto a mi tiempo y las que se escribió en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Qué debo hacer? Acercarme un poquito más. No siempre voy a poder acercarme al 100%. Es decir, que los hermeneutas bíblicos siempre dicen que
va a haber un cierto porcentaje de pérdida interpretativa, es decir, de entendimiento total de entre quien lo escribió y quien lo interpreta, justo por esta distancia temporal, esta distancia en años en herramientas de interpretación contextuales. No sé si no quiero confundirles, si hay algo que no están entendiendo bien, por favor, pregunte con confianza para que quede clara esta parte, ¿cierto? Parece que vamos bien. Yo que, por ejemplo, ahí, o sea, es como uno cuando se lee como emocionalmente la interpretación. Ok, esta lectura emocional, dice hermana María, puede ser ligada a esta lectura devocional que es desde el corazón, ¿no es cierto? Pero la lectura hermenéutica trata de ser un poquito más objetiva frente al texto mismo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, desde este sentido, vamos a ver que hay estas estructuraciones, ¿no? Los evangelios, las cartas, no tienen realmente un orden cronológico. El orden que tenemos actualmente en la escritura en el Nuevo Testamento no responde a un orden cronológico ni de escritura ni de tiempo, ¿no? Sino lo que responde más es a estos segmentos por clasificación de géneros, ¿cierto? No quiere decir que necesariamente Mateo se escribió primerito de todos y que luego se escribió Mateo, Marcos y luego Lucas y así, luego Hechos y así en orden cronológico. Responde más bien a esta clasificación. Y algunos sí podemos quererlo leer así como, voy a leerlo como entendiendo la línea del tiempo en cuanto a, ahora me toca Corintios, porque debe ser que Corintios fue escrito después de X y luego Y, ¿no es cierto? Pero no necesariamente responde a un orden cronológico. Por eso, también entender un poco la cronología de los evangelios se vuelve importante, o no de los evangelios, de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque me permite también entender un orden de ideas narrativas. Puedo entender, por ejemplo, si Romanos se escribió después, por ejemplo, de Gálatas, puedo entender que el Pablo que escribió Romanos va a ser un Pablo con más madurez, con más experiencia, con más tiempo vivido que el Pablo que escribió Gálatas, que tal vez pues fue su primer escrito. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay diferente enfoque también en entender las categorías de lo que está diciendo Pablo. Y es interesantísimo, por ejemplo, entender qué dice Pablo acerca de algo como la gracia en Gálatas y qué dice Pablo acerca de la gracia en Romanos, cuando la gracia fue entendida de una forma por Pablo en sus primeros años y la gracia fue entendida por Pablo en el libro de Romanos en sus últimos años ya de vida con una forma diferente, tal vez más amplia, más profunda, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos una reinterpretación de nuestras propias, incluso entendimientos de fe? Yo les cuento, por ejemplo, yo empecé a predicar a los 15 años. Y con 15 años tenía ciertos elementos para entender la Biblia. Y yo recuerdo algunos de mis mensajes de los 15 años y ahora me parecen un poco, qué sé yo, qué palabra le podría decir, inocentes en cierto sentido, no sé, que cuando yo predico hoy del mismo tema. ¿Por qué? Porque el Juan Daniel de los 15 años no es el mismo Juan Daniel de los 41 que tengo ahora, ¿no es cierto? Ha pasado mucho.
he pasado primero por experiencias, ¿no es cierto? Experiencias pastorales que te dan también un contacto con la gente. He pasado por experiencias académicas, entonces el Juan Daniel que se comía la Biblia a los 15 años porque yo leía la Biblia y no es que, o sea, tenía tal vez esa misma reverencia hacia las escrituras a los 15, porque igual quería honrar a Dios, igual quería servirle, igual quería hablar su palabra, ¿no es cierto? Esas cosas no han cambiado, pero el Juan Daniel de los 41 años ha ganado ciertas cosas y tal vez ha perdido otras. Entonces, es interesante también en el texto bíblico encontrar esos, esas diferenciaciones entre los autores en un tiempo y en otro, ¿cierto? En un tiempo y en otro. Hay algunos que nos permiten hacer esto, especialmente Pablo, porque Pablo tiene algunos escritos dentro de las epístolas. Y también los evangelistas, ¿no? Algunos evangelistas, por ejemplo, leer el Evangelio de Juan y luego leer las cartas de Juaninas, entonces te ayuda a ver cómo el pensamiento de Juan fue creciendo, evolucionando con el tiempo y madurando en ciertos conceptos que el Juan joven también ya los percibía, pero que todavía creo que los fue desarrollando, ¿no es cierto? Vamos a la segunda pregunta. Grupo 1. Pastor, a esa nos llegamos a poder verla. Les faltó tiempo. Ok. Grupo 2. Pero queremos aprender, sí. Sí, ¿qué debemos tener en cuenta al leer el Nuevo Testamento? Bueno, lo primero, digamos, y principal es al Espíritu Santo, ¿sí? El mensaje puede ser el mismo, pero el lenguaje o la manera de transmitirlo puede variar. Y también situarnos en tiempo y espacio. Gracias, gracias. Y de acuerdísimo, el Espíritu Santo debe ser nuestro principal maestro, nuestro guía en este proceso. Grupo 3. Sí, de acuerdo con Mirta, principalmente siempre el Espíritu Santo, pero también al leer, ¿no es cierto?, estas subdivisiones, poder entender al autor en la fecha, el dialecto, tener en cuenta la época, el género, como usted nos vino explicando, llegamos a ese acuerdo con los hermanos. Gracias, ya vamos integrando entonces todo esto que vamos conversando desde la clase anterior, vamos integrando en esto, ¿no? Ahora, es importante ya que ustedes tengan estos elementos, porque el momento en que usted ya se acerque otra vez a un texto del Nuevo Testamento, va a preguntarse. Y ahora, lo lindo de nuestro tiempo es que tenemos muchos recursos que nuestras generaciones anteriores no tenían. Yo recuerdo que para buscar en qué idioma se escribió, qué sé yo, el Evangelio de Lucas, tenía que irme a una biblioteca de libros reales, ¿no? De libros de papel, de los que, de los que tienes que ir y empezar a sacar y a ver las páginas. Ahora tenemos la bendición, ¿cierto? De tener mucho acceso a información, a las mejores bibliotecas del mundo, a través de un solo clic. Entonces, usted tiene las pautas. Si ya usted no lo busca, es porque su interés no va hacia más allá. Pero si usted, por ejemplo, ya se quedó como prendado en que había 7 dialectos del griego en el griego bíblico, usted ya va a las bibliotecas y empieza a ver cuáles que son estos 7 dialectos,
de qué se tratan, en qué se diferenciaban, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya empezamos a tener esto, ¿no? Tenemos que cada libro del Nuevo Testamento, cada segmento puede tener un género narrativo, tiene que verse el autor en su tiempo, tal vez en qué parte del, por ejemplo, ya llegaremos a alguna parte de esta, pero ver el viaje misionero de Pablo, ¿no? Él tiene algunos viajes misioneros y dentro de esos viajes misioneros escribe sus cartas. Entonces, ¿en cuál de sus viajes misioneros escribió tal cosa? ¿Qué estaba viviendo? ¿Cuál era el personaje ahí, no es cierto? Tenemos entonces también el dialecto que pudo haber funcionado. Y algo que tenían ya los hombres del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, por ejemplo, tenía siempre amanuenses, o sea, secretarios que escribían, ¿no? Él les dictaba, era otro tipo de trabajo que el agiógrafo que habíamos visto, que era el que copiaba un texto a otro. En cambio, Pablo tenía, por ejemplo, un secretario, un amanuense, que lo que hacía es escribir lo que Pablo le iba guiando, ¿no es cierto? Y por eso algunas de las cartas de Pablo no se parecen a otras en género literario o en gramática, porque el secretario fue diferente. Entonces, pese a que puede responder al mismo autor, no es el mismo secretario. Y entonces cambia también la forma gramatical de construir ciertas cosas. Entonces, esto podemos tomarlo en cuenta. El grupo 4 nos tocaba, o el 3. Recuérdenme. Sí, El no 3. tuvimos mucho tiempo para, no sé si del 3 o el 4. El 3 me parece que nos faltaba todavía. Y luego el 4. 3. Ya habló el 3, pastor. Y hasta el 3. Entonces el 4. Sí, como le decía, pastor, no tuvimos mucho tiempo de desarrollarlo, pero sí marcamos lo que decían recién también el grupo 3, tener en cuenta el autor, los temas generales y los géneros. Marcamos lo mismo. Ok, muchas gracias. Quiero pasarles un videíto en el que podemos, y también en el texto que ustedes recibieron y que seguramente leyeron, espero las páginas que les tocaba para hoy, iban a encontrar también no solo la clasificación del Nuevo Testamento, sino también un poco de la cronología de los libros del Nuevo Testamento, que es lo que les digo que hay que cruzar, ¿no? Por un lado, la clasificación responde a la parte o a la parte de secciones gramaticales, de tipos literarios, y por otro lado, entender los libros dentro de su línea del tiempo, ¿no? De su formación, de su año en el que fue escrito. Ustedes saben que incluso nosotros no es que los autores escribieron capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, esas fueron subdivisiones que se hicieron posteriores a las escrituras. La búsqueda era tener mayor didáctica, ¿no? Y especialmente en un tiempo en el que hubo poco, ustedes saben, antes del papel, antes de la imprenta, más bien antes de la imprenta, tener una Biblia era escalofriantemente costoso. No tenía una Biblia el acceso. Juan Daniel no hubiera podido comprarse una Biblia porque una Biblia podía compararse con el precio tal vez de qué sé yo, de una hacienda. Entonces, imagínese lo que era comprarse una Biblia. Lo que era comprarse una Biblia era un alto precio. Entonces, ni siquiera los mismos, el mismo clérigo, el mismo grupo religioso, tenían todos acceso a una Biblia. Y lo que buscaban entonces era tener acceso por lo menos a porciones. Y en ese sentido se fue
subdividiendo primero en capítulos más o menos en el siglo X, y en Canterbury en el siglo XIII se hace los versículos, ¿no? Ya estamos hablando ya avanzados en el tiempo. Entonces, mire cómo la lógica de ciertos libros, a veces nosotros las leemos solo versículos, y no entendemos todo. Por ejemplo, las cartas, las epístolas, se entienden mejor cuando se leen toda la carta. Es como cuando usted recibe una carta, ¿no? Es mejor si la lee toda que si la corta en pedacitos. Y incluso después de Canterbury, ya digamos, más del siglo XIX y XX, ya se empezó a hacer, por ejemplo, versículo 1a, versículo 1b, o sea, se partió el mismo versículo en dos segmentos y se hizo, tenía un fin didáctico, ¿no? Era un tema didáctico, pero no siempre cumple con el entendimiento del texto amplio, y a veces nos pierde porque podemos creer que cierta porción del texto no está ligada al resto del texto, y entonces le leemos fuera de contexto. Es como un niño que le enseñaron en la escuela dominical, le enseñaron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era su texto. Todos creo que lo hemos aprendido. ¿Dónde está ese? ¿Alguien sabe? Pero no lea. Si aprendió en la escuela dominical o algo, diga dónde está. Y si no, le mandamos otra vez a la escuela dominical. Filipenses 4:13 dice. Filipenses 4:13, ¿no es cierto? Es un texto clásico que nos aprende: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este niño tenía un niño más grande que siempre le molestaba en el recreo. Y entonces resulta que después de su clase bíblica, en el domingo, llegó el lunes al colegio y este niño le vino a molestar. El niño cogió, cerró sus puños y se lanzó encima del niño más grande y le dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y plac, 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 plac. Le lanzó sus puños, ¿no? Resultado, le llamaron al padre y a la madre por un tema. El niño entendió este texto fuera de todo el contexto al que se refería la escritura. Es un ejemplo tal vez, digamos, exagerado de cómo a veces solo el ver el versículo nos pierde de toda la amplitud del texto. Pero esto es como para que entender un poco más, porque algunos todavía tal vez tienen la idea de: ay, el escritor de tal libro clasificó el Nuevo Testamento con secciones, y luego en capítulos, y luego en versículos, y después incluso le pusieron títulos. Los títulos tampoco los puso el autor, ¿cierto? Y a veces nosotros nos basamos mucho en el título aquí dice los dones del Espíritu Santo, y entonces después ni siquiera a veces tiene como toda la coherencia del título, pero nosotros ya lo vamos viendo. Entonces sí es importante a veces tener ese ejercicio de no mirar los títulos, los versículos y los capítulos, y tratar de leer los libros de la Biblia desde toda su totalidad, ¿no? Es un ejercicio también interesante que podemos hacer. Léase, por ejemplo, cartas o libros pequeños del Nuevo Testamento, que sin frenarse por los capítulos y versículos, sino con una lectura panorámica plena de la carta. Y va a ver que tal vez lo entiende diferente a como la entendía leyéndole por porcioncitas. Ok. Vámonos con el video.
Ok. Y- Perdón un ratito. Ok. Me gustaría que en el chat usted escriba qué dato le sorprendió de lo que vio en esta línea del tiempo. ¿Qué dato le pareció nuevo, interesante, fresco, a lo que usted eh, había visto anteriormente? Escríbalo ahí para que podamos todos enriquecernos de algunas cosas que fueron interesantes dentro de este video. Entonces, y hablando de las mismas cartas del Nuevo Testamento, tal vez de su tiempo de composición, de sus libros. Marcelo. Pastor, le hago una consulta. ¿Usted va a enviar esos videos porque hay partes que se han cortado por el problema del internet? Sí, yo les voy a enviar los 2 videos que se han usado hoy para que Para poder verlo. sí. Y de hecho estos videos, a ver, hay también un tema complejo en ponerle edad a los libros del Nuevo Testamento. Como les digo, tal vez la historia en el tiempo bíblico, en este tiempo, no se almacenaba o no se le daba cierta rigurosidad. Entonces, a los arqueólogos bíblicos les ha costado mucho encontrar las evidencias que nos hablen de tiempos exactos. Por eso, estos años no siempre van a coincidir con otros años, tal vez con los del texto mismo que tenemos. Son ideas. Algunos libros sí coinciden en que varios historiadores bíblicos los pongan en estas fechas. Hay algunos que se difieren y que incluso siguen cambiando. Por ejemplo, hace poco se encontró un evangelio de Juan escrito en un arameo galileico. Y entonces eso les hace pensar y les dice analizar a ciertos arqueólogos y luego a los historiadores que tal vez el libro del evangelio de Juan no fue tan tardío como se le pone, por ejemplo, en este video. Pero son datos referenciales que nos permiten tener como un panorama general. Ahora, si usted le interesa y le apasiona este tema de la historia y le parece importante entender los números de los años frente a la escritura del Nuevo Testamento, puede profundizarlo y también nos puede aportar en algún momento porque es súper interesante. Pero en este sentido, pues, veamos qué nos dicen algunos compañeros. Bueno, más que solo en saber si es interesante o no, me gustaría datos que les pareció nuevos, relevantes. Para mí fue increíble la cronología y el contexto histórico. Bueno, ¿qué parte de esa cronología le pareció fundamental? Qué importante que me pareció porque es el autor y entender. Ok, pero tal vez no me están poniendo como datos que han sido relevantes para su entendimiento, como, por ejemplo, entender que el libro de Santiago es uno de los primeros en escribirse, fue revelador, porque, por ejemplo, ¿cómo entenderé ahora después de leer Santiago, que no, cómo cambiará mi entendimiento saber que Santiago fue escrito como entre los libros más iniciales y no entre los finales? ¿Cambiará en algo mi lectura de Santiago? Me parece cosas así. ¿Qué pasa al entender que Apocalipsis fue como un libro ya más tardío? ¿Cambia en algo mi perspectiva de leer Apocalipsis? Son preguntas así que... ok, gracias por los aportes que van poniendo.
¿Les parece entonces que estos datos de fechas de cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento eh, van teniendo, nos van dando otra claridad luego a nuestra lectura del Nuevo Testamento? Es una pregunta más abierta hacia ustedes. ¿Y por qué? Por favor, ¿nos puede repetir la pregunta? Si es que entender o mirar los años en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento nos aporta algo al entendimiento del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Sí, no, ¿por qué? Yo pienso o sea, es importante porque ahí nos damos cuenta que tan importante es conocer al actor, ¿no? O sea, la persona que relata el libro, porque ahí viene la madurez que usted decía, que, o sea, uno cuando viene la poesía, como dice la poesía, y en el momento que él escribe nos hace entender la madurez que va adquiriendo en el momento que va escribiendo los libros. Ok, muchas gracias. ¿En qué año más o menos se ve que apareció el primer libro escrito de la escritura según esta línea de tiempo que vimos? ¿Alguien le apuntó? ¿En qué año más o menos? Entre el 40 y 45, me parece. No, en el 34 murió Jesús y ahí empiezan 40 Pablo a escribir. ¿Seguros? A ver, ¿cuándo apareció Creo el que en el primer? 55, pastor, se Ya, escribe. ok, más o menos. En el texto nuestro de Nuevo Testamento, ¿en qué año nos ponía el primer libro? Teníamos también, ¿cierto? A mí, 45, entre el 45 y el 50. 50. A mí me llamó la atención porque yo pensaba, y claro, sí se empezó, por eso hice la referencia histórica, así como entre el 45, bueno, 50 años después de que muere Jesucristo, sí estamos bien, ¿no? 50 años empieza, o 45 años, Pablo empieza como a escribir. Entonces, si él ya era un centurión cuando aceptó a Cristo, ¿cuántos años tendría? Tendría, no sé, entre 30 y 40 años, quiere decir que en esos momentos tenía 80 o más años. ¿Estoy en lo correcto o no es mi análisis real? Sí, podría ser una linda pregunta de profundizarla. Miren que los primeros evangelios empiezan a aparecer los escritos de los primeros evangelios en el año 60, por ahí, ¿no? ¿Qué pasó antes de que aparecieran estos evangelios ya escritos? ¿Qué había? ¿Qué hacían las comunidades cristianas ya regadas en toda Europa y parte de Asia? ¿Qué leían? ¿Qué predicaban? ¿Qué se decía? Eso podría ser solo tradición oral, ¿no? El Tradición predicamento de los oral. líderes, ¿no? Tradición oral. Y por eso es que la tarea que hicimos esta semana hablaba de tradición oral. ¿Qué quiere decir tradición oral? Tradición oral quiere decir esto que se transmite verbalmente, estas tradiciones, estas historias, de estas eh, a veces mitos, a veces leyendas, que se van transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, pero que no han sido todavía plasmados en un texto, sino que solo se van
se van compartiendo verbalmente, ¿no? Verbalmente. ¿Cómo les fue en este ejercicio de recopilar sus tradiciones orales? ¿Qué les pareció el proceso del trabajo que hicieron? Más que contarnos qué tradición vieron, es el proceso de recopilar estas tradiciones. ¿Cómo les fue? ¿Qué les hizo sentir frente a también a pensar cómo se recopiló los textos del Nuevo Testamento? Hermana Vi, a ver, por ahí Marcelo está levantando la mano. Yo lo que me di cuenta es que lo que hablaba usted del significante, ¿no? Cómo cada uno de los que contaron la leyenda o la historia, cada uno lo tomó con su significante y lo contó con diferentes palabras, pero distinto, dándole más o menos una estructura en general, pero todos distintos, los tres fueron distintos. Y es más, incluso creo que hasta yo mismo, cuando lo volví a unificar, lo hice distinto. Uno se queda pensando cuando unifica, y ahora, ¿qué parte de quién tomo, no es cierto? ¿Cómo concilio esta parte que no dice el otro? ¿O cómo concilio estas tres partes, porque eran tres como fuentes que recibíamos? ¿Cómo les pongo en un solo texto estas tres fuentes, no es cierto? Gracias. ¿Quién más? Y aquí lo que nos decía Marcelo, interesante también, ¿no? Porque cada uno le ponía su significante, cada uno le ponía también, como nos decía Jimena en algún momento, sus recursos, ¿no? Porque narrativos, hay recursos narrativos también. Hay personas que tienen, qué sé yo, más léxico, ¿no? Más cantidad de palabras que adornar en medio de un proceso. Hay quienes les gusta contar historias y cuando las cuentan las amplían, casi las grafican, ¿no es cierto? Pero hay quienes les gusta contar historias muy concretamente, les gustan los datos y los datos tienen que estar ahí. Es lo fundamental. Por ejemplo, para usted, ¿qué es importante que exista en una narración? Datos, detalles, contexto. Si ve que es diferente y entonces esto hay que tomar en cuenta cuando pensamos también el Nuevo Testamento, en que primero tuvo esa etapa oral, ¿no? De tradición oral, donde se transmitía así las cosas que como dice el autor de Hechos, ¿no? Las cosas que escuchamos de Jesús, las cosas que escuchamos que hizo, ¿no es cierto? Esas son las que estoy poniendo en este documento, dice, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera aportar a esto? Por ahí, Pastor, fue un muy buen ejercicio auditivo, porque focalizar en los sucesos, en la narración y en lo importante, ¿sí? Por ahí tener cada uno en esta recopilación de datos que tuvimos, por ejemplo, en la leyenda o en el relato oral, cada uno le colocaba su impronta o matices diferentes, pero el suceso en sí era el mismo. Y la verdad que fue un ejercicio muy interesante para agudizar nuestros oídos también y afinar al suceso o al hecho en sí. No sé si me explico. Sí, súper claro. ¿Alguien más que aportar de este ejercicio? ¿Qué le pareció lo complicado en el ejercicio? ¿Qué fue lo enriquecedor en el ejercicio? Bueno, en mi experiencia, lo más complicado es que habían sucesos que no cuadraban con el otro, el otro, ¿cómo se llama? Mientras contaba la otra persona. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó el gallo de la catedral y, por ejemplo, en el suceso final, sucede que de una manera el hombre desafía al gallo y en el otro
solo le insulta y el gallo comienza a atacarle. Entonces, hay como diferentes connotaciones que uno va encontrando en cada narrativa, ¿no? Y uno necesita encontrar como esa convergencia entre las dos versiones e intentar plasmar en el texto. Entonces, creo que en algunos casos los datos son muy específicos, hasta con nombres, hasta con hechos bien marcados, pero otros son más leves, más no tan marcados, sino que más cortito y todo eso. Entonces, eso también fue un poco interesante. Los énfasis, ¿no es cierto? Incluso de los que estamos acá en la clase, cada uno estará teniendo o tomando ciertos énfasis de lo que hemos aprendido según su propia subjetividad, es decir, lo que le interesa aprender. Usted sabe que el adulto almacena información de acuerdo a intereses, no de acuerdo a una información netamente sistemática. Entonces nosotros aprendemos lo que y decidimos guardar en la memoria lo que nos parece que es parte de nuestro interés, de lo que estamos viviendo y todo. Y cuando contamos lo que estuvimos aquí, aunque todos los 25 hemos estado aquí en la misma clase, cada uno tendrá un énfasis de lo que aprendió, de la forma en que vivió. Para algunos, tal vez que este aprendizaje es nuevo, estarán, wow, apasionados con todos los datos y les parecerá abrumador porque hay cosas que se le escapa, que se le va. Hay gente que tal vez ya ha visto Nuevo Testamento en otra oportunidad, en otro espacio, y estará solo esperando datos, comparando con lo que ya aprendió y tratando de tomar si hay algo nuevo, interesante. Y hay otros que les parecerá, ya todo esto vi y no me parece tan interesante. Entonces, todo eso también se junta en el narrador. El narrador cuando empieza a dar su tradición o su narración oral, viene a poner todos estos elementos dentro de esto. Y es así que después de las tradiciones orales, cada comunidad decidió empezar a hacer algo que se llama las perícopas. ¿Alguien ha escuchado las perícopas? Las perícopas son pequeñas narraciones, porciones que se iban escribiendo, ¿cierto? De ciertas historias, de ciertos mensajes claves. Y a veces estas perícopas son las que empezaron primero a circundar, a viajar alrededor de las comunidades. Recuerden que ahí no teníamos teléfono, no teníamos internet, no teníamos ni siquiera mucho la posibilidad del papel, ¿no? Eran los papiros. Y miren que no todas las comunidades tenían la posibilidad de comprar papiro y algunos reutilizaban papiros que ya habían sido desechados. Muchas de las perícopas del Nuevo Testamento se encontraron en papiros reutilizados, es decir, reescritos. Trataron de ahí como de borrarlos y escribir ahí las perícopas para poder transmitir el mensaje, porque no todas las comunidades tenían las posibilidades económicas para escribir sus perícopas, ¿cierto? Y entonces ahí alguien empezó a juntar ciertas perícopas y aparecen algo que los biblistas le llaman las fuentes. Entonces hay algunas fuentes que se entiende que fueron tomadas por algunos autores. Está más en el tema de evangelios sobre todo. Y luego entonces se van formando las cartas de una forma ya en que juntan las perícopas, las fuentes, y terminan teniendo como un evangelio. Hay evangelios que se llaman sinópticos, ¿no es cierto? Que comparten las mismas fuentes, y hay otros que en especial Juan, que es un evangelio que no comparte las mismas fuentes que los otros tres.
Entonces, miren que las tradiciones orales fueron convirtiéndose poco a poco en textos pequeñitos, y estos textos pequeñitos fueron juntándose hasta convertirse en evangelios. Ahora, si teníamos 21 comunidades que tenían sus propias perícopas, que tenían sus propios fuentes y que después empezaron a juntarlas en evangelios, ¿cuántos evangelios cree que empezaron a circundar alrededor de estas comunidades? Varios, muchos evangelios, ¿no? Yo creo que No sé si muchos. Muchos no sé si hay un evangelios. dato específico, pero Muchos evangelios, ¿cierto? Y bueno, cuando estudiemos evangelios, que va a haber una sección para evangelios, vamos como a ampliar esto de los evangelios y de cómo se decidió qué evangelio se considera dentro del canon y estos temas, pero aún ahora hay acceso a otros evangelios que a algunos les ponen como ese tinte de misterio, ¿no? De los evangelios escondidos. Bueno, realmente no hay evangelios que están escondidos ahí. Ahora al menos hay acceso a un montón de evangelios, y sería interesante que usted vaya y busque uno de estos evangelios no canónicos, es decir, que no están dentro del número aprobado en el canon bíblico. Y estaría interesante hasta que lo lea para que usted sepa y entienda un poquito, analice por qué tal vez ese evangelio no estuvo dentro del canon. Pero bueno, este es un tema aparte. Lo que quería yo con el ejercicio es que usted viva la experiencia de un poco lo que había o lo que vivieron en el tiempo bíblico, en el momento de compilar las tradiciones orales, de convertirlas en perícopas, y cuando después, imagínense si yo dijera, si el ejercicio de hoy sería, juntemos todas estas tradiciones que nosotros recopilamos dentro del ejercicio, y digamos, a ver, hagamos tradiciones, juntemos primero las tradiciones argentinas que encontraron, luego las ecuatorianas, las colombianas, y al juntarlas hagamos como libros de tradiciones orales de nuestras ciudades, ¿cierto? Sería también un reto un poco más grande. Y después si decidimos, veamos cuáles de estas tradiciones de cada país tienen algún tipo de similitud, y saquemos las similitudes y pongámosla, y si no tiene similitud, dejémosla ahí. Entonces, el reto